Acá vamos a arrancar con Samuel Rodríguez. Samuel, ¿estás ahí? Acá te escucho, Warly. Ahí, te agrego acá a la pantalla, ya todos te ven. Buenas tardes, ¿todo bien? Sí, un poco. Sí, todo chévere, podría decirse. ¿Hay problemas? Sí. Bueno, vamos a tratar de ayudar entonces. Contanos un Eh, poquito ah, de dónde estás, cómo es, si sos dueño de ISP, cómo arrancó todo y después contame cuál es tu pregunta, cuál es tu problema, cómo te puedo ayudar hoy. ok. No soy dueño del ISP, soy el chico de sistemas. Iniciamos hace 4 meses con un enlace por microondas. Al principio todo era chévere, todo estaba cool, pero una vez que empezamos a colocar repetidoras, digamos que nosotros no sabíamos mucho sobre esas cosas. Entonces el técnico que nos estaba dando como el apoyo se fue y nos dejó con todo esto. Nosotros no entendíamos absolutamente nada de lo que pasaba acá. Me tocó a mí investigar sobre muchísimas cosas. Hasta decirte que nuestras colocamos otra repetidora y todo, pero la otra repetidora lo colocamos como si fuera un cliente, así que hicimos un punto a punto. Entonces, los clientes de esa zona empezaron presentar fallas de conexión, todas esas cosas. Gracias a Dios, yo investigando, ya colocamos el punto a punto, todo está chévere. Pero el problema es que la red me registra mucho, los clientes se quejan por la pérdida de paquetes. Hay demasiada pérdida de paquetes. ¿Qué pasa? Que mis enlaces, hay unos técnicos acá que se encargan en las instalaciones, ellos tampoco son muy experimentados. Entonces, se muestran en rojo, con menos 10, menos 78, menos 80. Entonces, quería saber si esa pérdida de paquetes era por mi proveedor de servicio o por esos enlaces que tenemos tan deficientes, por así decirlo. Ok, la pregunta es, ¿esas pérdidas de paquete que tenés, si son por problemas del enlace de radio o por tu proveedor de internet que contratas? Sí, esa es la pregunta. Yo, sin mirar y sin hacer una prueba, un diagnóstico, no te puedo decir exactamente, pero te puedo tirar un lance, digamos, donde yo creo que esté el problema. Yo empezaría solucionando el problema del radio, porque si tenés un problema interno, no tiene sentido querer solucionar algo externo. Por más que el problema no esté solamente en los radios, puede estar en varios lugares. Puede ser que el radio enlace esté mal. Una vez que arregles eso, ahí tenga algún otro problemita, control de ancho de banda o tu proveedor tenga problemas, puede ser. Pero en tu caso, yo empezaría solucionando lo de radio. ¿Cómo yo empezaría probando, digamos? En donde te llega el internet, ¿tenés equipos MikroTik en donde te llega el internet o cómo funciona? ¿O tenés todo con Tenemos, switch? llega con una antena mimosa y luego de ahí viene el router de borde que es un 4011 y ahí están las Wikiti. Ok, tenés el internet en un punto, viene con una antena mimosa y recién ahí llega a un MikroTik, que es tu Ajá, llega MikroTik con de borde. MikroTik. Exacto. ¿Ese enlace de la mimosa tiene problemas o está medianamente bien? Así, de señal, por lo que vos entendés, por lo que mirás, de señal está más o menos bien, o ahí es donde me decís el problema. La cuestión es que no puedo entrar a la mimosa porque la mimosa es propiedad de nuestros proveedores. Es decir, ellos lo colocaron Ok. ahí y no puedo tener acceso a ellos. Ok, entonces consideremos de que ese enlace de tu proveedor está bien, ¿ok? Como no tenés acceso, no podemos estar preocupándonos con algo que no tenemos control. Siempre eso para la vida nos debe servir, ¿no? Que nos enfoquemos en lo que tenemos control, de arreglar, de modificar. Porque si nos preocupamos con algo que está fuera de control, es solo preocupación. Solo te está sacando tiempo y estrés. Entonces, si no tienes acceso a esta mimosa, olvidámonos de ella. Vamos a considerar que funciona muy bien. ¿Sí? Okay. ¿Cómo yo haría esa prueba? De tu MikroTik, en donde llega esa mimosa, la 4011, desde ahí hace pruebas. No sé, conecta una computadora directo a eso, hace speed test, usa ahí, deja usando un día, Sí, descargando algo, ping, tracer, todo lo que pueda. ¿Ya hiciste eso? sí, ya hice eso. Tengo una computadora pegada por PPOE y ya hice los test. Me descarga bien, no tengo pérdida de paquetes, todo está súper chévere. Todo bien. Sí. Y vos ya me está contestando tu pregunta.
O sea, que de ahí hacia afuera, pasando por la mimosa de ellos, pasando por el proveedor de ellos, directamente conectado. Si hiciste esas pruebas y funcionan muy bien, es muy probable que sea desde ahí hacia adentro el problema. Y ahí, igualmente, los que me conocen saben que yo no soy de dar respuestas cortas. Entonces, vamos siguiendo. Hasta ahí, bien. De ahí hacia adentro, cuando me decís repetidoras, sería otro lugar físico, ¿no? O sea, en otro Sí, otro lugar, lugar físico, pero no mandado a son, otro lugar. no serían nodos como tal, serían, según tu definición, un micronodo. Es decir, tenemos el punto, ahorita lo pusimos con punto a punto, y ahí tenemos, ese se conecta con un switch, y de ahí se repite, no hay un router que... Okay. No hay un router allá que controla, que hace todo. Ok, es Íbamos solo a hacer eso, en otro pero lugar físico. Está en otro lugar físico, pero está todo en bridge. Solo se usa como punto para repetir. Ok. Parece un poco obvio, pero lo que hiciste en la 4011 deberías hacer, en mi opinión, en cada punto, pero no saltando muchos, en cada punto. Por ejemplo, te vas al próximo punto, repetidora que me decís, y desde ahí conectas una compu, sea PPPoE, sea DHCP, lo que sea, y desde ahí haces las pruebas, tanto de descarga, tanto de ping, todo. Y es muy probable que así identifiques en qué tramo empieza el problema, porque puede estar en varios, puede estar en todos, puede ser que todos los enlaces estén mal, pero esa es la forma de identificar en qué tramo tenés el problema. Parece un poco okay. obvio, pero es eso lo que yo haría. No importa, teniendo más conocimiento, menos conocimiento, avanzado, no importa. Es eso exactamente lo que yo haría. Obviamente, yo trataría de identificar sin tener que ir a cada local. Si yo hablo el radio, veo que está mal el enlace y todo, ya trato de solucionar. Pero si solo mirando el radio, no tenés seguridad para decir, mira, eso acá tengo que arreglar. Entonces yo me iría a cada punto y voy probando aisladamente cada punto. Ok, Warley, un ejemplo. ¿Cuántos nodos tenés? ¿Cuántos repetidoras tenés en total? Repetidas ¿Es el punto principal? tengo 3. Ok, 1, 2, 3. Digamos que vos me decís, Warley, hice la prueba de esta acá, la principal, ok. Hice la prueba entre esas dos, problema. Y entre esas dos, problema. Acá empieza a perder paquete, acá ya no descarga bien. Bueno, identifiqué el problema y ahora qué hago. Una cosa es saber que tengo una enfermedad, otra cosa es saber el remedio, saber curar, ¿no? Identifiqué que es un problema de radio entre tramo 2 y 3, qué sé yo, entre los repetidores tal y tal. Si la señal está mal, como me dijiste, menos 78, menos 80, entonces eso puede ser por varios motivos. Uno de los motivos, obstáculos. Si tenés árboles, si tenés edificios, si tenés algo enfrente que tapa la vista limpia, eso te va a afectar no solamente la señal, pero peor que la señal, te va a afectar mucho la calidad del enlace porque te empieza a retransmitir paquetes, te baja el CCQ, si es con Ubiquiti te marca el CCQ, si no, si es con otras antenas, pasa lo mismo, pero no te marca como un CCQ, pero pasa lo mismo. Si tenés obstáculos, hay retransmisión de paquetes y eso te afecta la calidad del enlace. Uno de los motivos, obstáculos, se tiene que ver limpio. Por más que sea lejos, 20, 30 kilómetros, no tiene que haber obstáculos en el medio. Otro motivo probable, la antena que pusiste no tiene la cantidad de dBIs suficiente por la distancia que tenés. Dame un ejemplo de una repetidora entre una repetidora y otra. ¿Qué distancia tenés en una de ellas? Que tenés mala señal. Lo menor que tenemos así son 1 kilómetro y la más lejana son 2,5 kilómetros. En esta de 1 kilómetro, ¿tenés problemas de señal? Me dijiste que tenía 78, 75 o está bien. Teníamos problemas de señal, pero ya colocamos un punto a punto que va desde una a la otra y ya mejoró. Pero en los clientes sí tenemos problemas de señal. Ok, entonces cuando pusiste un punto a punto entre una repetidora y otra de 1 kilómetro, ahí mejoró. O sea que, y de la otra de que es más lejos, de 2 kilómetros y algo. 2 kilómetros y algo. ¿Cómo está la cuestión de señal entre No, una repetidora y otra? esa sí está terrible porque todavía no he puesto, esa está conectada como si fuera un cliente más y no he colocado el punto a punto para... Ok, Entonces, está como conectado a un panel, como si fuera un ajá, cliente. exactamente. Ok, ahí ya tenemos un problema, que probablemente también ya lo sabías porque si cambiaste el otro y quedó mejor, entonces en este lo mismo, cuando cambies va a quedar mejor. ¿Pero por qué va a quedar mejor? Un panel es proyectado para ampliar la señal en un ángulo abierto, para abarcar una zona más grande. Y un punto a punto generalmente es para enfocar esa señal, no solamente más lejos, pero
a un otro equipo. Entonces va como un tubo de luz y el panel va como un abanico, va abierto para cubrir una zona. Entonces si tienes una distancia de 2 kilómetros y algo, por más que el panel sea para distancias largas, no es ideal para alimentar un otro nodo. Por más que tenga microtic o no, que sea repetidor o no, pero no es ideal para alimentar un otro nodo con alta velocidad y con estabilidad también. Entonces, una de las cosas es, sí, hacer un punto a punto ahí, porque si es un repetidor, mínimo un punto a punto, para aislar eso de los clientes. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Estamos barriendo, imaginando acá, estamos imaginando tu red y estamos barriendo, buscando los posibles problemas. Ok. Una vez que... Sí, decime. ¿Me iba a decir algo? Sí, que ¿cuál sería tu recomendación para colocar, o sea, cómo deberíamos colocar las antenas de los clientes? ¿A qué señal? Nosotros utilizamos las AC, las Living AC Gen 2. ¿Cuál sería la estabilidad que deberían estar? Ok. Hay algunos puntos importantes que tenemos en cuenta acá en Wiki cuando vamos a conectar un cliente. Primero, si no se ve limpio, si no veo bien, no se instala. Punto. Y ahí nomás ya se queda la mayoría. Con esto nomás ya... No, pero hay un árbol que tapa, pero yo escaneo acá y la señal está, mira, 65, 70. Yo me conecto, abro YouTube, funciona. Entonces conecto, instala el cliente. Acá no, porque eso es son semillas malas que vas plantando y llega un momento eso brota y te genera un montón de problemas, incluso a los clientes que tienen buena señal, que están en el mismo panel. Entonces es algo que ya se debe, si se está haciendo, en mi opinión, ya se debe evitar desde ahora. No veo, no instalo. Punto. Eso repito siempre y hablo a todos los que me consultan. Si no veo bien, no se instala y se terminó. Porque radio, un proveedor vía radio ya es más delicado que cualquier otro. Por cable de red UTP, por fibra óptica, ya es más delicado. Ya tienen más detalles a tener en cuenta, que estén bien para que funcione. Entonces, obstáculos, no. Si no se ve limpio, no se instala. Esa es la principal. ¿Por qué? Si se ve limpio, yo particularmente acá tengo la seguridad de que va a funcionar bien desde que esté dentro del rango de distancia que nosotros elegimos para nosotros. Por ejemplo, acá trabajamos con un rango para los clientes que están más cercanos, máximo 1 kilómetro. ¿Significa que si yo pongo una antena a 1,2 kilómetros no va a funcionar? No significa nada de eso. Es una cuestión de opinión y de elegir. Es una opinión nuestra. Diseñamos nuestro mapa de cobertura, hicimos un diseño de 1 kilómetro. Si tenemos un cliente de 1,50 km, se visita al cliente, si se ve limpio, se podría instalar sin problema. Pero para tener una guía, nosotros tenemos como referencia 1 kilómetro. Eso puede variar, 900 metros, depende de la zona y depende de la antena que se pone, pero las antenas que son para poca distancia, nos guiamos con 1 kilómetro. Si se ve limpio, está dentro de esa distancia, chao, no hay nada más que hacer. Pero la señal, Warley, ¿qué recomendás? Va a funcionar. No va a quedar con una señal de 80, no va a quedar. No va a quedar con 70, no va a quedar. ¿Por qué? Porque se ve limpio y está dentro de la distancia que definiste. Pero sí vamos a hablar de señal, que para mí no es el punto de referencia principal, como te dije. Esas dos cosas son las más importantes para mí, más que la señal, porque si me preocupo con eso, la señal va a quedar bien. Menos de 65 ya empieza a complicar. ¿Por qué? Si vos miras la modulación en el datasheet, en el documento de cada antena, con menos 65, menos 70 y de ahí para abajo, no alcanzás la modulación ni siquiera intermedia para tener una buena señal con la antena. Entonces, vamos a suponer, tenés una Lightbeam generación 2 y si usas en 20 MHz, tenés ahí una modulación máxima de, no sé, 80 megas. Eso no es real, eso es nominal. O sea que si vos le sacás el jugo ahí, va a pasar unos 60, 65 megas, le dando con todo. Esos 65 megas, acordate que se dividen por los clientes que están en el mismo panel. Entonces, si la señal de un cliente está mal, ahí tenés un problema, porque baja la modulación. ¿Qué es la modulación? Resumiendo, de forma simple, es la capacidad máxima de megas de un panel, de una antena. Si ese panel bajó la modulación porque tenés señal mala de algunos clientes, él soporta máximo 30 megas.
estás afectando a todos los clientes. Son 30 megas dividido por todos los clientes que están ahí. Entonces, ¿qué recomendaciones para instalar un cliente? Si no se ve la torre o la terraza o la antena, si hay obstáculos, no se instala. Lamento, cliente, yo sé que vas a quedar triste, yo también, pero prefiero perder un cliente que destruir mi red. Segunda, distancia. Haz tus pruebas en tu ambiente y definí tu distancia. Mira, hasta acá la señal queda bien, queda con 65, queda con 60, queda con 55, no sé. Es el nivel de señal que quiero, no sé, 60, por ejemplo, o 65, o 55. Ese es el nivel de señal que quiero. Yo logré eso con un cliente a una distancia de 800 metros o 1 kilómetro. Entonces, más de 1 kilómetro no instalo en este panel. Pero quiero clientes a 2 kilómetros. Pongo otro panel que tiene más DBIs, que es para más distancia. Y ahí solo instalo clientes con más distancia en ese panel, para que la señal de los clientes esté más o menos en el mismo promedio. ¿Para qué? Yo estoy mezclando un montón de cosas acá. Aguanta ahí. Que las señales de los clientes estén en un promedio en el mismo panel, para que la modulación del panel esté alta y se divida la velocidad máxima posible entre esos clientes. Hablé mucho. No, pero se entendió, Contestado. sí. Y resolviste muchas cosas. Es que a veces yo entiendo que sabemos la respuesta para algo, pero como que tenemos esa duda si realmente ese es el problema, porque hay un trabajo para corregir y por ahí pensamos, yo voy a tener mucho trabajo para corregir eso. ¿Y si yo hago todo ese trabajo y no era ese el problema? Entonces eso nos hace dudar a veces. Sabemos la respuesta, pero a veces nos falta una confirmación de alguien para ir un poco más seguro a la solución. Así que básicamente eso es lo que yo haría. Después seguramente habrá muchas cosas, configuraciones, el MikroTik, pero la parte física casi siempre viene antes de la parte lógica. Casi siempre, si tienes un problema físico, no te va a solucionar cambiar la configuración, por ejemplo. En tu caso, parece ser algo físico primero. Solucionando eso, vení de vuelta y charlamos. Cuando quieras consultar configuraciones más, ya sabes que en el canal hay muchos videos de configuración que muestro paso a paso, y de ahí, como me comentaste que se fue el que daba asistencia y se quedaron sin mucha información, con esa información ya puedes solucionar muchos problemas que tenés con el contenido gratuito del canal de MISP. Listo. Muchas gracias, ¿Okay? Borja. De nada. ¿Alguna consulta más? Por ahora, no. Voy a arreglar ese problema y ver cómo se comporta la red. Yo no sé si te olvidaste, o yo no sé si yo no presté atención. Si yo no presté atención, ya te pido perdón. Pero ¿en qué país estás? Venezuela. Venezuela, ok. Después de la grabación yo voy a ver si no escuché o si te olvidaste de decir. No, pero sí, bueno, sí. Samuel, muchas gracias por participar. Espero haber ayudado y contestado tu pregunta, ¿ok? Sí, muchas gracias. Y después ingresar en otro episodio y contarnos cómo fue. Claro, muchas gracias. De nada, chao, chao.